This conference will now be recorded. Estamos iniciando lo que se llama el foro abierto del grupo de Forum, que por así decirlo es un grupo colegiado especial de la Arquidiócesis de Atlanta, que nos ocupamos precisamente de apoyar y de poder ayudar en lo que sea necesario a todas las parroquias, tanto en inglés como en español o en otras culturas y idiomas, para que se tome el camino correcto en cuanto a lo que es los ritos de iniciación cristiana para adultos, adolescentes y niños. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos principales? Entender el misterio pascual como el corazón y misión del misterio de iniciación. De hecho, toda nuestra liturgia, sobre todo en la Eucaristía, en nuestra misa, la base fundamental es ese misterio del paso de nuestro Señor por este mundo y su vida, su ascensión al cielo. Por eso es muy importante que lo podamos transmitir a los que llegan, en el caso de los que no han sido bautizados, aunque vengan de familias católicas, poderlos integrar, porque los que se van a bautizar, sí, los vamos a catequizar, pero tenemos que estar muy pendientes de la familia que también, aunque estén bautizados, no están catequizados. Aunque conozcan según las familias a Dios y a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad?, no han experimentado esa transformación gradual y continua de mente, corazón y misión. Cuando llegamos a cada celebración, a cada misa, a cada Eucaristía, es porque vamos a recibir una misión. De eso se trata precisamente el entender lo que significa formar el cuerpo de Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma para poderlo llevar a los demás, porque esa es nuestra misión. Cuando llegamos a la Eucaristía, no es solo para asistir ocupando un sitio en la banca de la iglesia, del templo, sino estar abiertos a la misión que se nos va a dar. Y esta es la parte más importante que hay que transmitir a aquellos mayores o en edad catequética, que son a partir de los 8 años de edad, aunque puede empezar poco antes, ¿verdad? Y más a mi favor a los adolescentes mayores que a lo mejor fueron bautizados y ya tienen 15, 16 años y no han sido preparados para recibir sus demás sacramentos de iniciación, que también deben de tomar este proceso. ¿Para qué? Para poder aplicar plenamente todos los ritos de bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, como ya mencioné, a los mayores de 8 años. El objetivo principal no es formar teólogos o expertos en el conocimiento de Dios, sino formar seguidores, discípulos de Cristo que sigan sus pasos. Por eso, como dice aquí, en nuestro último objetivo, tenemos que conseguir la participación de toda la comunidad parroquial, que sean testigos apostólicos verdaderos del cuerpo de Cristo, como se menciona en el libro de los Hechos. ¿Cuál es la visión entonces del rito de iniciación cristiana? Que es un solo rita. No hay un rito para niños, uno para adolescentes y otro para adultos. No, es uno solo. Sí, el proceso de formación para la iniciación puede ser de acuerdo a sus edades y a su nivel
intelectual o académico. Eso no tiene que ser un problema, pero sí tenemos que darles esa orientación. Solo rica. En este último año, en el 2020, acaba de ser revisado lo que es el directorio para la catequesis. Lo conocemos como el nuevo directorio, aunque es el directorio, punto, ¿no? Y la base fundamental de la catequesis, nos dice este directorio, tiene que ser la naturaleza catecumenal. ¿Qué implica la naturaleza catecumenal? El testimonio, el anuncio del Señor, o sea, el querigma, y la evangelización, es decir, entender a qué vino Dios y verdadero hombre, en Cristo Jesús, para darnos esa noticia, esa maravillosa noticia de que Dios nos ama tanto que quiere que todos lleguemos a Él. ¿Y cómo se le hace esto? Pues haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que es lo principal tema de la evangelización que el mismo Jesús estuvo repartiendo por todas partes. Pues el que seamos felices, haciendo felices a los demás, sin esperar nada a cambio. Eso sería con lo que terminaríamos cualquier formación o cualquier capacitación de nuestra doctrina de fe. Pero no nos lo creemos. Pensamos que Jesús vino para sufrir por nosotros, sí, para que con su sangre pudiéramos encontrar el perdón de Dios, sí. De hecho, sí lo encontramos, pero tenemos que reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos faltado. Tenemos que arrepentirnos y tener el firme propósito de no volverlo a hacer. Por eso también es muy importante que, siguiendo el directorio para la catequesis, el nuevo directorio, todas las catequesis, ya sea de formación para recibir sacramentos o de iniciación cristiana o de avance en el conocimiento de estudios de Biblia, etcétera, se haga como dice el sínodo que está proponiendo el Papa Francisco, el sínodo caminando juntos. Precisamente se acaba de iniciar en cada diócesis a partir de este año y que pretende cerrarse, aterrizar con conclusiones importantes para que podamos ponerlas en práctica en el 2023. ¿No? O sea, son un poco más de 2 años para poderlo hacer. Siempre vamos a tener que estar refiriéndonos, como lo ven siempre ahí donde dice foro abierto, rica, adaptado para niños, está la foto de este libro, de este manual, ¿verdad? Que todos los que estamos involucrados en la catequesis de iniciación cristiana, por lo menos deberíamos conocer. No es necesario que lo aprendamos o que lo tengamos como manual de referencia. Todas las parroquias lo tienen y puede ser consultado, ¿verdad? Lo que sí es importante son los párrafos que vamos a hacer resaltar para llegar a aterrizar en lo que queremos que se lleve en el día de hoy. En el párrafo 9 de nuestro rito de iniciación cristiana, tomando de una de las encíclicas, perdón, una de las constituciones del Vaticano II que se llama Para todo el mundo, o sea, Adyentes, ¿verdad? Dice y se recoge en el manual que el pueblo de Dios, representado por la iglesia local, siempre debe entender y mostrar que la iniciación de los adultos
es cosa suya y asunto que atañe a todos los bautizados. ¿Quiénes somos todos los bautizados? La iglesia. No solo es al sacerdote, al presbítero, al diácono, al religioso, religiosa, monje o monja. No, todos los bautizados tenemos que entender que debemos de invitar a los demás cuando están sin el camino correcto a poder integrarse plenamente. Otro párrafo interesante más adelante en el rito, que es el 244, habla de la parte después de haber recibido los sacramentos, que dentro de las etapas del proceso, ¿verdad? Es la cuarta etapa, pero no la final, sino en realidad la del principio, ¿verdad? Que es la mistagogia o conocimiento del misterio que han pasado o que hemos pasado todos cada vez que nos acercamos en la Eucaristía a la comunión. Deberíamos de tomar en cuenta ese aspecto de reflexión, de meditación de lo que acabamos de vivir al recibir el cuerpo de Cristo en eso que parece pan, que sabe a pan, que huele a pan, pero que ya no es pan. Eso es algo misterioso, ¿no es cierto? Y hay que reflexionarlo siempre. Es la etapa de la mistagogia para que la comunidad y los neófitos, los recién bautizados, crezcan juntos en una percepción más profunda del misterio pascual y lo hagan parte integral de su vida, meditando en el Evangelio, compartiendo en la Eucaristía y haciendo obras de caridad, ¿no? O sea, dando amor. Esta es la parte más importante realmente del proceso. Sí, sabemos sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana que la mayoría busca la oferta de Dios para la preparación de los hijos a los sacramentos. Y ven dónde puede ser más rápido, en cuanto menos tiempo, mejor, ¿verdad? Y cuando se les dice que por lo menos es un proceso que toma 2 ciclos, 2 cursos o 2 periodos o 2 años, se asustan. No, pues mejor me voy donde sea más rápido porque aquí no, ¿cómo estar viniendo siempre? No han entendido, ¿ven? ¿Por qué tenemos que enfocar a través de los menores, niños o adolescentes, a la familia? ¿Verdad? Para obtener precisamente como resultado una verdadera conversión y una verdadera transformación de las personas, que eso es la verdadera conversión. O sea, el dejar lo bueno que tengo, fíjense lo que voy a decir, por algo mejor, siempre. Esa es la doctrina o la base de la doctrina católica cristiana, ¿verdad? Y por eso, para iniciar, todos sabemos que tenemos defectos. Entonces hay que iniciar por eliminar esos defectos por algo mejor. Y ya cuando los eliminamos y decimos que ya estamos muy bien, pues todavía no acabas. Tenemos que buscar algo mejor. De eso se trata la reflexión en la mistagogia. Siempre que asistas con tus hijos o los muchachos o los jóvenes que vayan a la Eucaristía, hay que reflexionar y seguir. Por eso el proceso de iniciación cristiana nunca termina. No tiene una fecha de inicio y una fecha de terminar. Es lo primero que preguntan cuando llegan los que van a querer que se bauticen sus hijos mayores de 8 años. Enseguida dicen, ¿cuánto tiempo tiene que ser? Entonces lo que hay que decirles es, él lo va a decidir por sí mismo, no usted, no los padres, sino tienen que estar conscientes de que quieren recibir los sacramentos y por qué. Por eso es el tiempo que sea necesario. No es un programa, repetimos, y que les quede bien claro para que lo transmitan. Es un proceso, ya dijimos, de conversión y de transformación. No se trata nada más de cumplir requisitos, no es para graduarme como católico, ¿no? Muchos niños que llegan al proceso de 8, 9, 10 años, ¿verdad?
creen que cuando reciben los sacramentos, cuando son bautizados, ya se graduaron y están esperando el diploma, ¿verdad? Sí, ya sé que en todas las parroquias les damos un certificado, que es una especie de recuerdo de cuando recibieron los sacramentos, pero hay que aclararles que eso no los hace católicos totalmente profesionales, pues ni los que estamos en el camino ya de muchos años podemos decir que somos católicos al 100%. Por eso, no es recomendable ni se aplica el modelo del año escolar o curso escolar. Sí, sabemos que la catequesis en general, la formación para recibir sacramentos, empieza más o menos con la escuela, ¿verdad? En el mes de agosto, septiembre. No debemos de caer tal vez por aspecto logístico, de facilidades, etcétera, de uso. Bueno, podemos acomodarlo, pero no debemos darle un final. Hay que decir que puede continuar, incluso si se nos llega. La recomendación principal para los mayores de 8 años hasta 14, 15, es que por lo menos lo hagan en 2 ciclos, ¿verdad? Por lo menos en 2 ciclos. O sea, una primera parte para las 2 primeras etapas y una segunda parte para la segunda y la tercera etapa. Acuérdense, la primera etapa es lo que se llama el precatecumenado o el periodo de preguntas, que es propiamente, por así decirlo, la evangelización, lo que tenemos que aclarar. La segunda etapa es la etapa del catecumenado, que esa es la catequesis. Es cuando ya los vamos a formar, les vamos a decir de qué se tratan los sacramentos, para qué sirven, etcétera, etcétera, qué representa para la iglesia, todo eso. Y la tercera etapa es precisamente ya para recibir los sacramentos, que es el periodo de iluminación y purificación. Sí, si coincide y es apropiado, puede ser en la cuaresma, ¿no? Pero no tenemos que a fuerza obligarlo, podemos hacerlo en otro momento. Es más, ¿cómo decirlo? Penetra más o le llega más cuando se coincide con el periodo de la cuaresma por el aspecto litúrgico del tiempo de cuaresma, etcétera, etcétera, ¿no? Y que vivan el proceso hasta con los rituales que se tienen que hacer, que eso sí se recomiendan siempre se hagan en cuaresma de preferencia, y que lleguen a sus sacramentos durante la vigilia pascual, sábado de gloria, o el sábado de resurrección para el domingo de resurrección, para que inicie la Pascua. Por eso es importante que lo que nos dice el párrafo 75, en la etapa del catecumenado, los candidatos reciben formación y guía pastoral con una catequesis sobre el misterio de la salvación, la palabra y la tradición. Aprenden sobre la fe católica y crecen en ella. Por eso les pusimos aquí los 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con este periodo, sobre todo en cuanto a en comunidad, la comunidad tiene que participar de acuerdo al estilo de vida católico, es decir, con oración y buenas obras, que tienen que vivir verdaderamente, ya entendidos de lo que se trata, la liturgia y el culto, o sea, el ritual, por así decirlo, ¿verdad? En la misa, en la Eucaristía y en otras oportunidades, sobre todo en las sesiones de que se está llevando a efecto la formación. Y también el inculcar mucho lo del aspecto de la misión. Yo quiero repetirles, tal vez algunos lo sepan, pero el nombre en español de misa viene de la palabra latina missio, que significa misión. Entonces, en realidad, cuando vamos a la misa del día de domingo, por ejemplo, vamos a recibir una misión. En inglés está mal traducido y creo que lo están viendo ya porque pronto se va a revisar también, ya han estado revisando el misal, como están revisando incluso el libro del ritual, del Rica, ¿verdad? Que también se están haciendo modificaciones
en las traducciones que se han hecho principalmente del italiano, del latín, al inglés o a los otros idiomas, ¿no? En el misal romano habla de la misión, no de la misa. Cuando se hace la liturgia de la misa, es la liturgia de nuestra misión, ¿no? Y la misión es para dar testimonio de la buena nueva, o sea, de lo que Cristo vino a dejarnos de parte de Dios Padre. Y el párrafo 154 en su opción A, porque van a encontrar cuando tengan la oportunidad, los que todavía no conocen el manual del rito, que ahí está toda la liturgia, es decir, voy a decirlo de esta manera, el script que tienen que seguir los sacerdotes cuando se celebran ciertos ritos del proceso, ¿verdad? Incluso de ahí se toman, por ejemplo, la oración universal o las peticiones, se hacen algunos otros ritos que normalmente no los vemos o no los hacemos en nuestra misa dominical, ¿verdad? Por eso, como ejemplo, tomamos del párrafo 154 y con la opción A, esta se refiere al primer escrutinio. Los que están involucrados en esto saben que hay que tener 3 escrutinios. No se pueden saltar ninguno, sobre todo los que se van a bautizar. Acuérdense, los que se van a bautizar, si se saltan alguno, tienen que esperarse hasta que vuelva a ver. Que cada escrutinio tiene un exorcismo, no para sacarles al chamuco, al diablo de adentro, sino para protegerlos, ¿verdad? Porque el demonio que traen dentro muchos, eso está difícil que lo saque el mejor exorcista. Pero en fin, dice entre otras cosas, cuando el sacerdote poniendo las manos a los que se van a bautizar, dice, por la virtud de tu nombre que invocamos con fe, acompáñalos ahora y sánalos. Domina el espíritu maligno derrotado cuando resucitaste por el Espíritu Santo. Muestra el camino de salvación a tus elegidos. Fíjense, es tan hermoso las palabras que se dicen en cada una de las fórmulas de escrutinio que no les ponemos atención. Cuando yo he hecho la mistagogia de cada uno de los escrutinios, es lo primero que les pregunto a los candidatos o a los que son catecúmenos, ¿no? Les digo, oye, ¿te acuerdas lo que les dijo el Padre, lo que pidió para ustedes? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención de lo que les dijo? Y ustedes no lo van a creer, pero fíjense que los más pequeños, los niños de 8 o 9 años, son los que sí están atentos y se dan cuenta. Y eso hay que decirles, tienes que comentarlo en tu casa con tus papás. Pregúntales tú si se acuerdan. Es importante entender que para este ritual, para este proceso, se necesita del pueblo, de toda la iglesia, sobre todo porque vamos a tener los niños y los adolescentes y los adultos en su momento, en su caso, pero también tiene que participar la familia, la comunidad y sobre todo los catequistas que formamos el equipo de RICA, apoyados por los pastores, diáconos o ministros ordenados. ¿Ok? Okay. Aquí va a ser Darlene la que continúe adelante. Muchas gracias. Como el doctor Luis nos presentó en esta primera parte, lo que podemos llamar el primer módulo de esta presentación, nos dio bastante información acerca de los diferentes párrafos y los estatutos. Bueno, los estatutos todavía no, vamos a llegar ahí, pero los párrafos importantes y claves en el proceso de RICA.
Cuando hicimos la presentación una semana atrás en inglés, usamos como la metáfora o de la parábola, disculpen, de la tierra y la semilla que se siembra en la tierra. So ahora con esa tierra fértil, ahora vamos a cambiar la vista a las diferentes metas de la formación y de Rica, porque no son igual. So si miran al slide van a notar algunas cosas. Ya abarcando de esos reglamentos con los párrafos, el escrutinio, el lenguaje, las personas que se necesitan, ese pueblo que necesitamos, ahora vamos a empezar a cambiar la vista a las metas y los modelos. Una de las cosas notables aquí es que el objetivo, como el doctor Luis nos dijo, de la educación religiosa, o quizás lo llamamos catequesis o formación de fe, con frecuencia en nuestra parroquia, sin importar la cultura, es casi siempre la preparación y recepción de los sacramentos. Y eso obviamente tiene un objetivo muy valioso y verdadero para el trabajo que nosotros hacemos como ministros. Pero en Rica, en el ritual de Rica, el objetivo de lo que estamos haciendo es la iniciación de las personas, de esos catecúmenos y candidatos, para que tengan una vida plena dentro de la Iglesia Católica. Y como el doctor Luis nos explicó, eso quiere decir que es una integración completa, una participación en la vida parroquial, en la vida eclesial de la Iglesia. Y siempre estamos hablando de esa experiencia mistagógica. Y recuerden que la mistagogia no es algo al final, sino al inicio. Es siempre algo que nos lleva a esa vida plena. Y es algo que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas. So, no es algo que está limitado a una etapa y después ya terminamos. ¿Hasta ahora bien? Ok. So, ahora quiero señalar algo que creo que es fundamental, que son las características principales. Como el doctor Luis nos explicó, necesitamos los niños, los padres, miembros de la comunidad, y bíblicamente sabemos que el número 7 es un número bueno. So, entonces, estas son las 7 características o personas o jugadores principales que necesitamos. Y van a ver que hay diferentes modelos y en cada uno de estos modelos, algunos contienen similitudes, pero también hay diferencias entre estas 7 características importantes. So, el clero, los párrocos, los sacerdotes y los diáconos de nuestra parroquia. Si no tenemos el apruebo de ellos, si no tenemos, tú sabes, el thumbs up, que ellos nos digan que tenemos permiso para hacer algo de algún modo, entonces no vamos a poder avanzar en el proceso. So, tenemos que tener primero y más que nada la aprobación del clero y el apoyo de ellos para hacer este ministerio. También necesitamos la comunidad parroquial, que como don Luis nos dijo, son aquellas personas que nos acompañan para la Santa Misa. No es simplemente las personas que son activas en los ministerios o que están registrados oficialmente, son todas las personas en las parroquias que ocupan un lugar en las bancas. También los ritos, el mismo ritual que señalamos. Tenemos que tener los ritos mayores y los ritos menores que forman parte de este proceso. Alguna forma de catequesis también se necesita y se ocupa para ese periodo formal del catecumenado. También tenemos que tener sponsores, que son aquellas personas que van a caminar a lo largo de la jornada de cada uno de los catecúmenos y candidatos que llevamos en este proceso. Las parroquias, por lo general, también tienen un director o una directora o aquella persona que cumple un papel similar o un rol similar en la parroquia. Los padres de familia, obvio que también se necesitan porque son niños menores de edad y también a veces ocupan algún guardián o algún tutor en caso de que los padres no estén presentes por una razón u otra. So, entonces tenemos estos 7 componentes importantes que desempeñan un papel muy valioso.
Pero a medida que nos preparamos para mirar a cada uno de estos modelos, cada uno de ellos no está igualmente disperso. En algunos modelos, algunos de los jugadores están ausentes por una razón u otra, o en casos de otros son muchos más fuertes o ocupan varios de ellos. Cada uno de estos 7 jugadores en particular también requiere que las personas comprendan sus roles o el papel que desempeñan. So, por ejemplo, si tienes la presencia de la comunidad, pero nunca has empoderado a la comunidad parroquial a apoyar la misión y la función de RICA, entonces obviamente no van a estar cumpliendo. So, requiere también un poco de conocimiento de cómo cumplir ese rol y cómo realizarlo o actualizarlo a lo largo del proceso de RICA. Y por último, tienen que tener los catequistas, tienen que tener las personas en sus equipos y ustedes van a tener que buscarlos, conocerlos, que sean personas que dan el testimonio de vida que ustedes desean que los catecúmenos y candidatos a lo largo de su jornada también puedan vivirlo. Porque si tenemos las personas pero no están capacitados para hacer esa caminata, entonces igual como una jornada en la vida real, después se van cayendo uno a otro, dejan de asistir a las sesiones y uno como coordinador o ministro se queda agotado en ese proceso. Cuando hicimos la presentación usamos un ejemplo y espero que me explique bien y si no el doctor Luis me ayuda a explicarlo. Pero posiblemente algunos de ustedes son miembros de programas de lealtad. So, por ejemplo, yo tengo tarjeta de Costco y Sam's para coger los puntos y los descuentos y los cupones y todo lo demás. O quizá ustedes son miembros de Delta y viajan a visitar a su familia o a lugares, al extranjero. Al igual que muchas de estas cosas, a medida que uno va ascendiendo al siguiente nivel, obtienes más puntos o más beneficios de algún tipo u otro. Y bien sabemos que la iglesia no da puntos, ¿verdad? Ni ningún tipo de recompensa de ese tipo. La recompensa de nosotros es en el cielo. Pero la comparación hace un punto muy interesante para nosotros, ¿verdad? Y queremos luchar siempre para tener el proceso mejor, el mejor proceso. Ahora, para nosotros, ustedes pueden ver en el slide que tenemos diferentes niveles. Tenemos bronce, plata, oro, platino y diamante. So, siempre el mejor del mejor es el diamante. Y ese modelo en verdad está de acuerdo con todo lo que entendemos en los estatutos nacionales y el ritual de RICA. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de los modelos inicialmente que estábamos desarrollando esta idea, hay uno que no incluimos y es lo que llamamos como el nivel de papel, el estándar de papel. Y no lo pusimos porque es probablemente cuando una parroquia está haciendo algo, pero no encaja en ningún modo con estos 7 características o factores, ¿verdad? So, quizás una parroquia que es muy pequeña, tiene muy bajos números de personas y puede ser que ni siquiera hagan RICA todos los años, porque no tienen personas que lo facilite o quizás no tienen personas que están participando porque no tienen nuevos integrantes a la parroquia. So, eso sería como un ejemplo de ese nivel de papel. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que no estás al nivel de papel. ¿Ok? So, vamos a decir que estás en bronce. ¿Ok? Cuando llegamos al nivel de bronce, ¿verdad? Esto se llama o lo conocemos como un modelo de educación religiosa tradicional. Si tienes un modelo de educación religiosa, ustedes saben que se centra en el párrafo 75 que el doctor Luis nos explicó. Eso es esa catequesis, estamos mirando también a participación en la comunidad, participación en la liturgia y todo esto es súper bueno, súper, súper bueno. En muchos casos también la educación religiosa en las parroquias está acompañada con la pastoral juvenil, que es algún programa para los jóvenes o adolescentes. Como ustedes saben, estos tipos de programas
le ofrecen a los niños y adolescentes una presencia de compañeros de estudio, lo cual es muy bueno. Es muy bueno que ellos tengan esas personas que sean relacionados a ellos y que puedan ser una buena influencia para ellos. Pero en muchos de estos casos también la inclusión de la comunidad más grande parroquial está muy limitada, ¿verdad? Solo hay un pequeño número de catequistas y esos son las únicas personas de la comunidad que conocen a estos jóvenes, a estos niños. Y recordemos también que aunque el Ministerio de Jóvenes o la Pastoral Juvenil es algo súper bueno tener en nuestras parroquias, el modelo que se utiliza, lo que es el ministerio relacional, no es un ministerio de iniciación. Son dos cosas completamente diferentes y no se puede intercambiar uno por el otro. Otro gran inconveniente de este modelo es que los padres no juegan un papel importante en el desarrollo de la fe de los niños. Los padres simplemente cumplen con la obligación de traer a los niños al aula y después los vienen a buscar cuando termina la sección. Y ahí terminó, ¿verdad? No están bien involucrados en ese proceso. Ok. Subiendo al siguiente nivel, ahora llegamos a la plata, que llamamos la Escuela Católica Plus. Estos son los nombres que usó LTP en la conferencia que tuvieron en julio y por lo cual lo mantuvimos nosotros igual para que hiciera sentido. Ahora moviéndonos hasta arriba, tenemos una conexión a la Escuela Católica, que como ustedes saben es buenísimo porque tienen una fundación catequética fuerte. Pero la realidad es que la mayoría de las parroquias no tienen escuela católica, ¿verdad? No tienen una escuela católica presente en su campus o posiblemente no está en la área geográfica. Entonces, este es un modelo que posiblemente muchas parroquias no pudieran traer a fruición. Como comenté, las que sí tienen una escuela católica presente o tienen una escuela católica cerca, tienen la ventaja de que tienen esa fundación fuerte en la catequesis, ¿verdad? Y posiblemente si están cerca de la parroquia, hayan personas de la escuela católica que vengan y participen en la parroquia. Pero por la mayor parte, la comunidad presente es aquellas personas de la escuela, ya sean los padres, los abuelitos que participan, que tienen niños o nietos participando en la escuela. No está bien centrado en la parroquia. ¿Okay? Los ritos en este modelo también terminan siendo etiquetados al plan de estudio. Igual como una educación religiosa tradicional, donde en primer grado hablamos de esto, en el segundo hablamos de esto, posiblemente los ritos sea algo como un pensamiento después. No sé si me expliqué bien. ¿Me expliqué bien, doctor Luis? Ok. Un pensamiento después y no es algo que ellos incluyen en ese plan de estudio desde el inicio. Okay. Y una gran desventaja de esto es que, por ejemplo, cuando preparan a los niños para la primera comunión en el segundo grado, bueno, si entras en el cuarto, quinto, sexto, séptimo grado y no has hecho la primera comunión, es bien difícil poder darles esa formación, esa catequesis, esa preparación, esa incorporación a la vida de la iglesia cuando no es parte del plan de estudio de ese grado. Es una desventaja grande de ese proceso. Ok, subiendo hasta arriba, los próximos dos modelos que son el oro y platino, vamos a ver que es un proceso de RICA adaptado para niños, pero se convierte como en una paraguas, la imagen de una paraguas, una umbrella. Y vamos a ver que los dos corren el mismo riesgo y que es que los objetivos que tenemos, la intención de esos objetivos cambian y vamos a ver por qué. ¿Ok? Ahora llegamos al oro, es la inclusión de la educación religiosa con los ritos. Este modelo es un poco similar al de bronce que hablamos, pero la diferencia es que incluye los ritos. Igual como el de la Escuela Católica Plus, los ritos están etiquetados en la preparación sacramental para aquellos niños que llegan en el segundo año.
Entonces, la buena cosa es que si llegas en el quinto, cuando ya llegas a tu segundo año, tu segundo ciclo de formación, tienes la preparación sacramental y posiblemente la opción de hacer estos ritos. Pero la desventaja aquí es que en lo que lo estás haciendo, los niños que son catecúmenos, es decir, que no están bautizados, los tratan del mismo modo a los niños que se están preparando como para recibir una primera comunión. Y esa formación no es igual, no debe ser igual en un proceso de rica. Ok. Al final del tiempo, este modelo parece como cualquier programa o proceso de educación religiosa regular en las parroquias. Los niños están separados por aula, sea por edad o por grado. Quizás tienen algunas adaptaciones para aquellos niños que necesitan el bautismo también. Incluso puede ser que tengan hasta sesiones para los padres o los padrinos, aquellas personas que van a caminar con los niños. Pero desafortunadamente no es un proceso de rica como nos pide el ritual. Los niños a veces reciben bautismo y primera comunión y esto se convierte en un proceso de ponerse al día con el sacramento o actualizarse con el sacramento y no en ser un proceso de rica. En muchos casos, cuando las parroquias utilizan este tipo de modelo, no conferan los 3 sacramentos de iniciación como deben hacerlo. Solo dan 2. Y eso es un problema bien grande. Ok. Espero que me estoy explicando bien. Sí, muy bien, adelante. Gracias. Subiendo ahora al platino. Este es el catecumenado, que es solo para los niños y es contiguo con el párrafo 255 que ya vimos anteriormente. En este modelo, a veces agrupamos a todos los niños por edades. Puede ser que tengas una clase, un grupo de niños. Digo clase no en el sentido de clase formal, pero un grupo. Un grupo de niños quizás de 7 a 11 años. Y después tienes otro grupo para 12 a 13 o 14 años y ya otro para adolescentes de 15 a 18 años, ¿verdad? Puede quizás agruparlos por edades y similarmente a los 2 modelos previos, este modelo tiene mucho apoyo e influencia de los compañeros de estudio, lo cual recuerden es súper bueno porque uno va compartiendo con el otro y así entonces van alimentando la fe del grupo entero. Debido a que el enfoque en este modelo de platino es en el ministerio de iniciación, los niños tienden a expresar una relación más fuerte con Dios, que se convierte en una experiencia más personalizada para cada uno. Una desventaja de este modelo es que igual al modelo anterior tiende a tener niños que están tratando de ponerse al día con los sacramentos y no captan bien la diferencia entre los niños que quizás por un divorcio, una mudanza o algún otro problema no pudieron entrar al tiempo o en la ventana, ¿verdad? La ventana sacramental que tenemos y los agrupan a esos niños que están atrasados por una razón u otra, pero sí son practicantes de la fe, con los niños que quizás son nuevos a la fe completamente, que quizás vienen de una tradición diferente y los padres ahora se han convertido en católicos y desean que los niños sean católicos. O quizás niños que nunca fueron bautizados y ahora tienen la edad para y madurez en su fe para hacer esa decisión por sí mismo en el proceso de rica. Ese peligro que corremos en este de platino es que se agrupan todos juntos y uno pierde visión de quién necesita qué y cómo los voy a manejar diferentes. Los terminan manejando todos del mismo modo, dependiendo en la mayoría. Si la mayoría no están bautizados, los voy a tratar a todos como catecúmenos. Si la mayoría están bautizados y los padres son practicantes, voy a tratarlos como si son
niños que necesitan actualizarse, ponerse al día con el sacramento. ¿Ok? So, recuerden que RICA no es un proceso para cerrar la ventana sacramental. Cuando estamos tratando a los niños, no se trata de actualizar el sacramento y ya, cumplí mi trabajo. Esa no es la meta de RICA. Okay. Y ya finalmente avanzando a el último y el mejor modelo, el último nivel, el estándar de diamante, ¿verdad? Esta es la cima y la cumbre de todos ellos. Algunos de ustedes probablemente, antes de empezar a lo largo de hablar acerca de este modelo, algunos de ustedes posiblemente ya están llegando a este pensamiento que no se puede hacer, ¿verdad? Es imposible. No puedo separar este grupo aquí y hasta aquí, no puedo tener a los padres involucrados y a los padrinos, no tengo suficientes catequistas, no tengo quien los entrene, y probablemente están teniendo ese pensamiento que esto simplemente no se puede hacer. Y la verdad es que sí se puede, ¿verdad? Igual como a mí me gusta comer mucho, ¿verdad? El pastel se come mordida a mordida. Entonces, todo se puede paso a paso. Entonces, con pasos pequeños vamos avanzando de un nivel al otro y al otro hasta que llegamos al mejor, el diamante, ¿verdad? Recuerden que también es un proceso y va a tomar tiempo. Ustedes también deben ser pacientes con ese tiempo que tome, porque va a tomar el tiempo que va a tomar en su parroquia, porque va a depender del apoyo del clero, de los catequistas, sus equipos, los sponsores y todos. Bueno, llegamos al último nivel, ¿verdad? El diamante. Este es un modelo intergeneracional o lo que llamamos un modelo familiar. Y es un verdadero cambio de paradigma. Está completamente movido de lo que es la educación religiosa y ahora incorpora la amplitud del ritual de RICA completamente, la visión del rito. También va a incorporar a los sponsores, los padres, los niños. Las Sagradas Escrituras van a ser parte de ese proceso, la comunidad y la amplitud completa de los ritos mayores y menores. Los ritos en este modelo se convierten en puertas, son puertas de entradas que nos van a conducir a otros aspectos de la comunidad y a un desarrollo espiritual del individuo más profundo que cualquiera de los otros modelos que hablamos. Obviamente el modelo requiere más catequistas y más materiales, porque estás proporcionándole a cada uno dependiendo de sus edades y madurez. Y los idiomas, claro, porque puedes tener una mezcla de idiomas en el proceso de RICA suyo. Y la desventaja de este modelo es que no hay mucho material por ahí que se centre en un modelo familiar o intergeneracional, pero sí hay un poco y lo vamos a hablar en un poquito. Ok, seguimos. A estas alturas ya debemos tener la comprensión clara de que el rito de iniciación cristiana es un proceso gradual, como nos dijo el doctor Luis. Es algo que es guiado por el Espíritu Santo y guía a los catecúmenos y a los candidatos a experimentar la conversión y transformación total del corazón, sus mentes y sus vidas. Todo el rito y sus respectivas fases están imbuidos por un carácter pascual, ¿verdad? Como nos dijo, el carácter de morir y resucitar. Obviamente el ejemplo más sobresaliente para mí es siempre la liturgia bautismal, que honra a los catecúmenos como hijos adoptivos de Dios, perdona todos sus pecados y los reclama para Dios, ¿verdad? Y sabemos que solo hay un bautismo. Hay un bautismo en Cristo y por eso la Iglesia emplea dos caminos para llevarnos ahí, ¿verdad? Por un lado tenemos la orden de bautismo de niños. Fue aprobada y promulgada por primera vez en 1969 y ha sido recientemente revisada y aceptada para uso en el 2020. La palabra niños en este primer ritual se entiende que incorpora a los infantes y los niños,
los niños menores de esa edad de capacidad para juzgar, elegir y profesar la fe. So, el ritual nuevo de 2020 no tiene un número específico de la edad, pero sí nos dice que está basado en esa capacidad. So, como el doctor Luis nos dijo desde el inicio, hay algunos niños que posiblemente van a tener 7 años, 6 años, que van a tener la habilidad, obviamente dependiendo de su edad, pero van a tener la habilidad de profesar algo de la fe, algún modo de juzgar o elegir por sí mismo esa fe. Y hay otros que posiblemente a los 8 años todavía estén teniendo dificultades, ¿verdad? Ese es el primer ritual. Ese segundo camino que tenemos es, por supuesto, el rito de iniciación cristiana para adultos que fue aprobado y aceptado en 1988 y el que estamos llamados a usar y a implementar en nuestras parroquias. ¿Okay? Ya les enseñamos el libro, ya saben que cada parroquia debe tener el libro si ustedes no tienen una copia del libro en casa. Los ritos y la liturgia que existen en el ritual de Rica deben ser tan atractivos y enriquecedores como sea posible, especialmente para los niños, para que ellos puedan participar de un modo más significativo para ellos. Recuerden que la buena liturgia tiene el poder de transformar tanto, si no más, que una catequesis formal en un aula. Hay unos cuantos puntos que quiero resaltar y aquí tenemos las referencias a el derecho canónico y los estatutos nacionales. Quiero resumirlos muy brevemente estos puntos y darle como el punto clave de cada uno de ellos a la luz de la implementación del rito y el objetivo de la recepción sacramental. El primero que voy a comentar es el canon 842.2 y es el estatuto 14. Ambos usan la palabra interrelacionados para demostrar cómo los sacramentos de iniciación están profundamente unidos. El párrafo 2 de la introducción general establece que los 3 sacramentos son necesarios para llevar a la plena estatura a los fieles cristianos. Por lo tanto, no podemos decir que estamos haciendo la iniciación cristiana si en realidad estamos voluntariamente omitiendo conferir el sacramento de la confirmación. Recuerden que el rito de iniciación cristiana, el derecho canónico y los estatutos nacionales no permiten una opción para que tú elijas 2, ¿verdad? No es como Panera donde tú puedes decir quiero una sopa y una ensalada o quiero un macarrones y queso con un sándwich. No permite igual. No tenemos esa misma opción. Estoy segura que también hay personas aquí que quizás tratando de justificar la omisión de un sacramento, dicen que los niños simplemente no pueden, están demasiado jóvenes, Miss Darlene, no tienen la madurez para decir lo que quieren o no pueden ellos elegir. Ellos no entienden lo que es el sacramento de la confirmación. Pero nuevamente, esto no está respaldado por el derecho canónico ni los estatutos nacional y seguramente no está en la visión de los rituales. ¿Ok? Recuerden eso, por favor. El segundo es el canon 852.1 y el estatuto 18, que nos informan que lo prescrito en el bautismo de un adulto es aplicable a aquellos que ya no son infantes, pero que han alcanzado el uso de la razón. Es decir, si de niños ya han sido preparados adecuadamente, están considerados listos por la comunidad, que son los catequistas, los padres, los esponsores e incluso el clero, y nosotros también los consideramos capaces de discernir y profesar su disposición para recibir los sacramentos de bautismo y primera comunión, entonces seguramente también ellos son capaces de discernir y profesar su disponibilidad para recibir ese sacramento de la confirmación. Recuerden que la gracia de Dios es mayor que cualquier deficiencia que nosotros encontramos en su preparación. Nosotros somos humanos, pero Dios, en su infinita gracia, Él es mejor que todos. Y si hay algo que nos faltó a nosotros, Él lo va a cumplir en ellos.
Y por último, los cánones 883.2, 885.2 y los estatutos 13 y 35 nos informan que la recepción en comunión plena respeta y apoya la secuencia tradicional de los sacramentos. Esto es muy importante, por favor, atención. Confirmación antes de Eucaristía. Y no se les va a dar la Eucaristía hasta que el individuo haya sido confirmado. Los sacerdotes tienen la facultad de confirmar y por lo tanto están obligados a ejercerla. No es un asunto o una preocupación de si él o alguna otra persona en el personal tiene ganas de hacerlo o si quieren quizás retener a la familia para que sigan participando en no sé cuántos años más de formación de fe, o quizás es para mantener o retener el ingreso del dinero con las colectas y la participación en misa, ¿verdad? Esa no es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. El propósito de participación es para que ellos reciban la gracia plena de Dios. Y eso no se lo podemos negar nosotros por miedo. No podemos permitir que la recepción de los sacramentos esté guiado por el miedo a perderlos después de recibirlos. La iniciación cristiana está guiada ante todos por el Espíritu Santo. Es Dios quien los ha llamado a sí mismo y es Dios quien los va a retener. Él los va a unir a sí mismo como discípulos, como seguidores. Y nosotros tenemos que tener eso con mucha fe en esa promesa, ¿verdad? Nuestra elección de hacerlos esperar hasta que pasen tantos años después de que ya estén formados y preparados para conferir el último sacramento de la confirmación, solo los niega a ellos esa gracia de Dios, esa gracia de iniciación plena. Okay. Estoy hablando bastante, pero aquí les prometo, aquí están el Código de Derecho Canónico y los estatutos nacional que les compartí. Les recuerdo que en la parte superior ven el librito, ¿verdad? Ahí pueden encontrarlos, en el apéndice pueden encontrar todas estas citas que están aquí en este slide. Y si no tienes una copia del libro en tu oficina o tu parroquia, y no quieres invertir el dinero, entonces esta presentación va a estar disponible en el sitio web arquidiocesanos de RCIA de RICA y va a estar en la página en español, pueden ir y descargarlo para que lo tengan como referencia. Y si por alguna razón solo escribiste los números, también puedes buscarlos en Google y ahí puedes encontrar también la cita completa. ¿Okay? Les recordamos también que, como nos comentó el doctor Luis, el libro de rito va a cambiarse de nombre, va a volver a lo que llamamos la Orden de Iniciación Cristiana para Adultos. La revisión puede ser que esté disponible en 2023 y es probable que las leyes y estos estatutos canónicos se condensen y simplifiquen para que haya menos repetición en todas las partes. Estaremos pendientes de ese cambio para poder reportarlo. Muy bien, ahora hablando acerca de los ritos mismos y qué son y cuáles debemos hacer. El párrafo 253 nos recuerda que la iniciación cristiana de los niños que han alcanzado la edad catequética sigue el mismo proceso que los adultos. Como el doctor Luis nos dijo, no tenemos que esperar hasta agosto para comenzar el proceso con el periodo del precatecumenado. Eso se puede empezar a cualquier etapa del año, en cualquier mes que gusten lo pueden iniciar. Sin embargo, hay otras etapas de RICA que sí están definidas por el tiempo debido a los cambios que ocurren ya sea en el estatus o el estado del catecúmeno, como por ejemplo cuando cambian del rito de aceptación al rito de elección. Entonces se llaman elegidos y ya es un proceso más serio de formación para la iniciación. O por ejemplo, puede ser que estén definidos por el tiempo en cual se celebran durante el año o el ciclo litúrgico, como es el caso con el rito de elección, que siempre ocurre el primer domingo de la Cuaresma.
En el caso de nosotros, vigilia, eso es un sábado. Y los escrutinios que se celebran el tercer, cuarto y quinto domingo en la cuaresma. Y claro, la iniciación que se lleva a cabo en la vigilia pascual. Bueno, ahora voy a usar la imagen de navegar, ¿verdad? Navegar en la vida real como una metáfora de los ritos de Rica. Y espero que me sigan aquí la metáfora. Igual con la navegación en la vida real. Hay caminos o lugares por los cuales debemos pasar para llegar al destino, ¿verdad? En Rica, estos son como los ritos principales. No sé si voy a traducir esto correcto. Puntos de bisagra, un hinge, un joint hinge. Puntos de unión. Ok, puntos de unión, gracias. Estos puntos de unión, como LTP se refiere a ellos en la conferencia nacional, estos nos preparan para pasar de una etapa a entonces la siguiente fase de esa jornada que es en Rica, ¿verdad? Son los ritos de aceptación, el rito de elección y el rito de iniciación. Esos son los 3 puntos de unión grandes por los cuales tenemos que pasar. Claro, pueden encontrar todos los ritos en la primera parte del ritual y en la segunda parte del ritual pueden encontrar los ritos modificados para uso con niños. Ustedes en realidad tienen que elegir cuál de ellos desea usar. En algunos casos pueden usar los ritos como están escritos para adultos y simplemente modificar el lenguaje para que se entienda para la comprensión de los niños. Si tienes niños más maduros, si tienes niños más jóvenes, quizás de 8 años o 9 años, entonces puedes usar los ritos modificados para niños que son mucho más simples y cortos. ¿Ok? Deben pensar en los niños y los adolescentes que forman parte de su proceso de Rica y en lo que más les va a beneficiar a ellos. Recuerden también involucrar a sus pastores, a sus sacerdotes, su clero en esa decisión. Okay. Bueno, volviendo ahora a la metáfora. Igual con ese viaje en la vida real, planificas el camino, pero también algunas paradas. No simplemente vas a conducir por 52 horas para llegar de un estado al otro estado, ¿verdad? Vas a tener diferentes paradas que van a agregar significado y valor al viaje. En Rica tenemos también otras celebraciones importantes que hacen que los niños continúen preparándose y añaden profundidad y riqueza a su preparación espiritual. Por ejemplo, tenemos diferentes presentaciones. Tenemos la presentación del Padre Nuestro, tenemos la presentación del Credo y también tenemos otras presentaciones menores, como presentación de una Biblia y una bendición de Biblias. También tenemos ritos de preparación, que también incluye el rito Éfata, y también tenemos bendiciones del catecúmeno e incluso exorcismos. Y de nuevo, don Luis, ¿cuál fue la palabra que usó? Cache. Del chamuco. Chamuco. Apenas acabo de escuchar esa palabra como hace 2 días. No sabía lo que era chamuco. Es la acepción para el diablo, para Satanás, para el demonio. Sí, ajá, jamás había escuchado esa palabra, pero, ¿verdad? Como nos dijo, no es un exorcismo en ese sentido, sino oraciones de bendición, ¿verdad? Que podemos hacer con los niños. Hay muchos más rituales menores que se pueden incorporar también del libro de bendiciones, si sus parroquias tienen uno. Recuerden que estas también son excelentes formas de incorporar a la comunidad, incorporar a sus diáconos, a sus sacerdotes, a que sean parte de este proceso con los catecúmenos y candidatos que participan. Y para ellos también hace presente y real la fe que se están preparando para recibir o unirse. Yo sé que también muchos educadores y ministros de iniciación se preocupan. Si me enfoco en los ritos, entonces no voy a tener
tanto tiempo para la formación catequética. Pero es súper importante recordarse que la celebración de los ritos, los escrutinios, las presentaciones, las bendiciones, todas estas enseñan a los elegidos. Igual como nos dijo el doctor Luis, si pasamos un poco de tiempo reflexionando y hablando con ellos acerca de lo que escucharon, lo que sintieron, lo que vieron con sus sentidos, lo que experimentaron en sus corazones con las palabras, entonces, o los símbolos y los signos que vemos en cada uno de estos rituales, tenemos oportunidades de catequesis y son aún más profundas que una clase formal. Muy bien. Quiero también compartir con ustedes que no tienen que simplemente hacer los ritos o los menores o los ritos mayores con los niños cuando ya estén preparados. No es como que tienes que llegar a un lugar para entonces empezar a celebrarlos. Al contrario, pueden hacerlos en cualquier momento, hasta en el precatecumenado. Pueden empezar a hacer bendiciones de las Biblias, bendiciones de los catecúmenos con ellos para que ya vayan abriéndose a esas experiencias místicas que van a vivir a lo largo de su jornada en Rica, ¿verdad? Para que tengan esa apertura espiritual en su proceso. Ahora, tampoco quiere decir que vas a hacer todo con todos. Hay algunos ritos en el ritual que son para catecúmenos, hay algunos que son para candidatos y ustedes deben asegurarse de respetar la condición y el estado de cada uno al celebrar los rituales. So, no piensen que hay un miedo si se pierden algo, porque eso no es verdad. Hay algunos que están designados para ellos y algunos que no, y eso está bien. ¿Okay? Recuerden que Rica y los ritos no es un plan de estudio. Esto no es como los libros de Loyola Press o Our Sunday Visitor, ¿verdad? No es como un estudio de seguir que se repite año a año, sino es más bien un camino, una jornada individual que cada uno lleva y en cual que guiamos a las personas a una vida plena en Cristo. En resumen, ya llegamos ya. Esperamos que la información que hemos presentado hoy tenga algún valor para ustedes y para sus equipos y para sus parroquias. Esperamos que también ustedes se puedan llevar algo de lo que hablamos hoy e incorporarlos a los procesos que ustedes van llevando en sus parroquias. Antes de que terminemos nuestro tiempo juntos, quiero recordarles algunos puntos valiosos e importantes. Y Don Luis, ayúdame si hay alguna cosa que quieres también añadir aquí para los participantes. So, la primera es que aunque a veces pensamos que podemos hacerlo del modo que queremos, implementar a Rica no es como Burger King. Ay, no es como Burger King donde tú puedes tenerlo a tu modo, tu manera. A ver. Can everyone, I'm sorry, can everyone just mute? Ok, voy a seguir. Si bien hay algunas cosas que tienen flexibilidad, que se permiten que ustedes adapten, pero también recuerden que hay cosas bien específicas que tenemos que seguir a la letra. Tenemos que hacerlo del modo que están escritos en el ritual. Recuerden que algunos son específicos en la celebración del tiempo o etapa o el periodo y algunos de los ritos sí se pueden hacer con ambos grupos, algunos solo puedes hacer con uno o el otro. Recuerden que algunos son de mayor importancia, como hablamos, el rito de aceptación, el rito de elección, el rito de iniciación, los tres, y algunos son opcional. Ustedes si tienen tiempo o desean hacerlo, los pueden celebrar. No siempre vas a poder hacer todo lo que quieres en un año o en un curso. Tienes que también seguir lo que la ley te permite, la ley canónica. Muy bien. El segundo punto que quiero hacer es que es importante recordar que no solo hay un rito de iniciación, pero recuerden que incluye a los niños adolescentes.
en ese proceso. El rito de adultos es el mismo proceso para los niños y adolescentes, solo un RICA, recuerden. Y recuerden que es el Espíritu Santo que los guía en ese proceso de discernimiento y que determina la preparación, cuándo están listos ellos para avanzar a la siguiente fase o etapa de RICA. Yo sé que presenté varios modelos que pueden usar con RICA adaptado para niños y mencioné que es mejor hacer algo, ¿verdad? Bronce o si quieren hacer plata, oro, platino, diamante, es mejor hacer algo que el estándar de papel. Una parroquia que no está haciendo nada, que no está abierto a buscar y traer a nuevas personas, ¿verdad? Tienen mucha flexibilidad con los diferentes modelos. Los modelos muestran cómo las parroquias pueden tener esa flexibilidad. Ustedes tienen que ver qué recursos tienen disponible y siguiendo el derecho canónico y los estatutos nacionales, ver cómo pueden seguir avanzando o mejorando de un nivel al mejor, al siguiente mejor modelo. Y recuerden esas 7 características que mencioné que son fundamental a un buen proceso de RICA. Quieres asegurarte que tienes la involucración completa de todos esos 7 jugadores principales. La preparación es determinada a través del proceso de discernimiento y conversión. Recuerden de hacer todos los ritos litúrgicos y recuerden que los ritos enriquecen a los catecúmenos y los candidatos. La preparación no simplemente está determinada por el calendario. No cometan el error de establecer una expectativa con alguien que está entrando en agosto y ustedes le dicen a ellos que cuando llegue la vigilia pascual vamos a hacer esto contigo. No cometan ese error y no hagan promesas, ¿verdad? De lo que va a suceder cuando llegue a tal y tal fecha o tal y tal mes. Recuerden que no se puede apresurar el Espíritu Santo en la obra. Okay. Y concéntrese en el hecho de que recibir los sacramentos en la iniciación no es la graduación, no es el fin, sino un comienzo. Es el comienzo de una vida de discipulado, de misión y evangelización. Necesitamos recordar la terminología que usamos y ser muy conscientes de cómo nos expresamos con los niños y sus familias y el proceso que ellos van a estar pasando. Y recuerden también que el rito de iniciación incluye esos 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. No podemos omitir ninguno. Eso es muy importante, quiero hacerlo resaltar. Sí. Es verdad lo que mencionó también Darlene hace un rato, en el sentido de que algunas parroquias piensan que de esa manera van a seguir manteniendo a las familias la presencia en la iglesia para que vengan a la preparación de la confirmación. Y es muy claro el estatuto y el código canónico de que deben recibirse los 3 sacramentos, sobre todo cuando son ya infantes o adolescentes en edad catequética, que deben recibir primero la confirmación y luego la comunión. Por eso es muy importante algo que mencionó Darlene, que quiero también hacerlo notar, el tener siempre parte de nuestro equipo, no solo con catequistas, sino con acompañantes, promotores. Es difícil la traducción porque se mencionó sponsores, no existe en español esa palabra, pero el sponsor en inglés quiere decir que es el representante del que va a ser el padrino o del que es el padrino, según sea el caso, ¿verdad? Pero debe de ser parte del equipo, parte de la parroquia, aunque no sea catequista. Y eso es involucrar a las mismas familias de los que ya estuvieron en el proceso, invitándolos para que vengan a ayudar a otras familias. Y así es como los mantenemos. O sea, ese es el otro enfoque que nos hace falta hacer, invitar a las familias cuando reciben sus niños o adolescentes
los 3 sacramentos en el proceso de iniciación cristiana, decirles, los necesitamos para que vengan a apoyar a otros como ustedes. Y de ahí formar lo que son los acompañantes o representantes de los padrinos. Muchísimas gracias, doctor Luis. Ok, seguimos ahora a los recursos. Hemos mencionado, bueno, yo por lo menos he mencionado muchísimo LTP. Fueron quienes dieron la conferencia en julio, cual presentaron estos modelos y mucha de esta información que ahora estamos resumiendo para ustedes. Ellos tienen una gran cantidad de recursos en su página web. Son parte de la propia Arquidiócesis de Chicago y créanme cuando les digo que no estamos tratando de venderles nada, ¿verdad? Pero como tomamos material prestado de ellos, de sus presentaciones, entonces queremos también señalar algunos de los recursos que nos han ayudado a prepararnos nosotros para este ministerio. El primer recurso que les voy a mencionar es de Rita Burns Sansman. Ella, si no la conocen, es la autora de la guía para adaptar Rica para niños. Es un recurso muy útil, muy bueno, que pueden utilizar en sus parroquias. Yo sé que hace unos años atrás, cuando todavía estaba Kathy Marbury, le dieron a cada una de las parroquias una copia de este libro. Si no tienen uno en su parroquia, lo pueden buscar si están interesados. El segundo recurso que les quiero comentar de LTP es este recurso de preguntas y respuestas, que es diseñado para los padres y está escrito por Micaela Tudela. Recuerden que los padres son parte de este proceso y son una parte grande, son muy importantes en la conversión y la transformación de sus hijos. Son una de esas 7 características que mencioné. Ok. Y por lo cual, en cual avanzamos en los modelos, entonces el compromiso de los padres aumenta en cada uno de ellos. En la presentación de inglés también les comentamos a todos los participantes que LTP también tienen diferentes presentaciones y conferencias. Yo sé que presentan también en español, ¿verdad, doctor Luis? Sí, ok. So, también tienen presentaciones en español y ofrecen estos talleres en línea, lo cual la mayoría de ellos son gratis, algunos sí hay un pequeño costo. Sí, es importante de que cuando tenemos los recursos, en algunos casos incluso bilingües, pero en esos recursos que se están presentando del ETP, tienen o en inglés o en español, pero podemos usarlo. Sabemos que muchas veces no necesariamente es para que los tengan los participantes, catecúmenos, candidatos, sino es más bien para el equipo de Rica o para la familia de los participantes, como en el caso de la guía para los padres. También están los otros recursos de Ligori. Ya voy para allá. ¿Sí quieres hablar de ellos? No, adelante, continúa. Ok. Bueno, Ligori Publications, publicaciones, también ofrece el programa Jornada de Fe, que también se traduce a Journey of Faith. El material ha sido adaptado para niños, hay versión de adultos y versión de jóvenes también para los adolescentes. Lo bueno, nosotros usamos Ligori en St. Philip Benici y yo sé que también se usan en varias otras parroquias. Lo bueno de ellos es que producen el material en español, tanto como en inglés. Entonces tienes mucha flexibilidad y muchas oportunidades de mezclar las edades y los idiomas que necesitas para poder un proceso de Rica familiar o intergeneracional, si ese es lo que ustedes desean. En el caso de nosotros no es. Y es parte del proceso porque es como por entregas, o sea, es como un folleto por sesión o por cada 2 sesiones
Y no es un libro, sino son folletitos que vienen para interactuar sobre todo con los participantes. Antes, para si alguien lo tuvo, se llamaba Caminos de Fe. Nomás le cambiaron la jornada de fe, pero es lo mismo con otras ilustraciones y un poquito modificado lo que es la parte de la redacción. Y lo otro que quería comentar que ahora me acabo de recordar, el doctor Luis nos comentó que Rica está, tú sabes, separado en estas 4 diferentes fases o etapas. Y lo otro bueno es que cada una de los folletos también tiene un color designado. So, el precatecumenado es verde porque es acerca de las preguntas, el catecumenado es azul, el periodo de iluminación entonces es violeta y la mistagogia entonces es anaranjado amarilloso mostaza, color mostaza. Entonces tienes esos folletos para acompañar el proceso entero. Muy bien. Y por último, antes que se me olvide, el sitio web de RICA de la Arquidiócesis también tiene diferentes recursos, información, como ustedes pueden ver. Hay un poquito, lo acabo de ver hoy, solo creo que hay como 2 diferentes cosas relacionadas a RICA adaptado para niños, pero esta presentación y este video van a formar parte, eso ahora van a ver 3. Y vamos a seguir tratando de, con el foro, desarrollar más material para ustedes según sus necesidades. Muy bien, hemos llegado a la parte de las preguntas. Si gustan, pueden quitarse el micrófono y preguntar. O si Hay una pregunta en el chat que nos pasó Benny. Ok. La leo. Sí. ¿Qué pasa cuando un niño, joven o adulto inicia su proceso de RICA con retardo, con delay? Es decir, ingresa luego de 2 o 3 meses de que ya inició otro grupo. Estamos apresurando el proceso. ¿Es esto recomendable? Si algo, aparte de lo que diga Darlene, ¿verdad? Si algo es importante, es eso, que puede ser en cualquier momento, pero no quiere decir que va a tomar sus sacramentos con el grupo que ya está adelantado. Eso es importante. Y hacérselo notar a la familia, sobre todo. Puede entrar para que empiece a ver de qué se trata, para que tome la parte, pero tiene que volver a iniciar donde se quedó, por así decirlo, donde se quedó el grupo, hasta donde había llegado el grupo. Si ya lleva, como se menciona, 2 o 3 meses, tiene que recorrer esos 2 o 3 meses cuando vuelva a iniciar el proceso, ¿no? Por eso es lo importante de que no se vea como un programa, no es cerrarles las puertas. Sí, es verdad que luego llegan, incluso porque en el caso de nosotros, los hispanos latinoamericanos, pues que estamos llegando a este país y llegan con dificultades y todo, pero quieren seguir integrados a la iglesia y nos traen a sus hijos que por X o Z circunstancias no han recibido los sacramentos o no han sido bautizados por todo el proceso que tuvieron que llevar. Y les decimos, bueno, pues tiene que esperarse hasta el año que entra. No vuelven, no vuelven. Entonces hay que decir, sí, adelante, pueden seguir aquí y vamos a continuar. Por eso es importante que no nos cerremos a un solo calendario, ¿verdad? De que empezamos en tal fecha y terminamos en tal otra. No, es dependiendo siempre del avance del participante. No sé qué opines, Dani. Exactamente, exactamente. Y yo diría que cada persona está en su propia jornada, cada uno está en su propio caminar y como equipos, como parroquias, tenemos que ser nosotros flexibles para trabajar con ellos. Pero exactamente. Si alguien más tiene alguna pregunta que no la ha escrito en el chat o puede hacerla de viva voz. Que no quede nada más en silencio absoluto. Ya sé que luego no recibimos tanta información en tan poco tiempo que pensamos que es suficiente, pero estamos abiertos para recibir. Por eso ahorita enseguida
Es, don Luis, es Luis Gachuz. Mi pregunta es, ¿el nivel de los papás tiene que ver mucho en estas clases? Sí, definitivamente. Es más, es el mejor momento para acercar a los padres a continuar con su formación. Por eso es muy importante que en el caso de niños, vamos a decirlo, alrededor de los 8 años, 9 años, que no son bautizados, hacerles invitación a los padres para que ellos asistan al grupo de adultos, independientemente que en ciertos momentos acompañen a sus hijos, ¿no? Pero que también asistan para que sepan de qué se está hablando. No importa el nivel de formación que tengan, como dijimos, la gran mayoría de los católicos latinoamericanos hemos sido o somos bautizados, pero no catequizados. Así es. Así es. Y también añadir acerca de eso, y después si gustas, después el señor Luis puede seguir comentando. En mi experiencia tengo muchos padres que me hablan en el pasillo, porque les da pena a veces decirlo a los niños, que no conocen la fe, no la conocen lo suficiente bien para responderle a las preguntas a los niños cuando están en casa. Porque estamos tratando a veces los niños pequeños de 8 o 9 años en la sesión, son igual que ustedes. Tienen mucha pena de hablar y hacer preguntas y todo, pero cuando llegan a casa lo sueltan. Y por lo cual a veces los padres les da pena porque no saben. La catequesis que recibieron en sus países fue algo que terminaron quizás a los 11, 12 años después que recibieron la primera comunión, y aunque maduraron en su fe, en práctica, fueron a la iglesia, quizás se casaron por el civil o aún sacramentalmente, no tienen esa catequesis formal al nivel de adulto para poder responder. Eso es algo súper importante. Y el testimonio, el modo que los niños están desarrollando su fe, transforma la familia. Es como, ¿cómo se dice? Un matchstick. No sé cómo traducir esta palabra. Un fósforo. Un fósforo encendido. Para que prenda. Se prenden todos en la fe por esa experiencia. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, Darlene, dice, ¿con qué frecuencia se deben de capacitar a los catequistas de RICA? Bueno, hasta hace algunos años teníamos a nivel nacional el Instituto Nacional de Iniciación, de Rito de Iniciación Cristiana, donde se capacitaba formalmente en una especie como de retiro, ¿verdad? De 3 o 4 días, en todo el proceso a los que van a ser catequistas. Por ciertas circunstancias, sobre todo con lo de la pandemia y todo eso, pues esto quedó en suspenso. Pero de todas maneras, tenemos las posibilidades dentro del fórum y en la diócesis de poder, a solicitud de las parroquias, capacitar a catequistas. Una cosa es ser un catequista formado de acuerdo a la educación religiosa formal, llamémosle así, y otra cosa es el que estar involucrado precisamente en el rito de iniciación cristiana. De eso es lo que nos hace falta a nuestros catequistas, para que conozcan el proceso de esas 4 etapas que son importantes del precatecumenado, el catecumenado, iluminación y purificación y mistagogia, ¿verdad? Que vuelve a empezar después de la mistagogia, volvemos otra vez al precatecumenado. No tiene fin. Por eso el proceso de formación y conversión no tiene fin en la fe. Aún los que digamos que tenemos inclusive maestrías o doctorados, tenemos que seguir formándonos, ¿no? Siempre. Ya les dije, cambiar lo bueno que tengamos por algo mejor, siempre. Entonces, en este caso, no es tanta la frecuencia, sino como el que tengan la capacitación, ¿no?
A nosotros nos invitan a ciertas parroquias para precisamente entrenar al equipo de RICA, a formarlo con la base del Instituto de RICA, desde luego. Independientemente que de todas maneras tienen que tener su formación catequética de acuerdo a lo que es la diócesis, en el sentido de que sea con su formación básica, intermedia, avanzada, y que continúa, eso es continuo, ¿no? Cada año ustedes saben que, gracias a Dios, esperamos que el próximo año ya la podemos hacer presencial, aparte de que seguirá siendo también virtual, se sigue haciendo lo que por fin llegó a hacerse una conferencia de catequistas de Atlanta y que ahora es una conferencia nacional gracias a la iniciativa de Atlanta, que les quede bien claro, ¿no? O sea, Atlanta ha llevado la cabeza, la diócesis de Atlanta, el Departamento de Educación Religiosa, ha llevado la cabeza del poderlo hacer y invitar en esta última conferencia de ahora del verano, fueron 11 diócesis las que participaron, ¿verdad? Cuando iban a ser nada más 4 en un principio, pero se fueron interesando todas y pensamos que el año próximo va a ser todavía más grande. Incluso hasta diócesis de México y de Centroamérica y de Europa entraron, sobre todo de España, ¿no? Entonces sí se requiere una formación especial para el RICA, para el proceso, sí. ¿Algo más? Decía yo hace un rato que si tienen las dudas, si no les salen, mándenos un mensaje, entren está lo que es la página de Fórum de RICA, ¿verdad? En el Facebook, está el grupo de Facebook del Fórum de RICA también, que está presidido, siempre está poniendo cosas nuevas, la que está a cargo de la educación religiosa, sobre todo para RICA y la formación formal, que es la señora Michelle, el apellido nunca me lo sé. Michael Picard. Ese. Entonces, que estuvo con nosotros un momento al principio y que siempre está dispuesta a contestar, o ella es la encargada de dirigir sus preguntas o sus solicitudes a los que podamos ayudar. Entonces, no se queden solo con lo que está en el rito, no se queden solo con lo que escucharon hoy, sino busquen sobre todo los que están involucrados o se van a involucrar y pasen la voz a los demás. Todavía tenemos un poco de tiempo. Si hay alguna otra pregunta o si gustan algo aclarado, por favor no se queden con las dudas, que es algo raro para nosotros. Tal vez podemos poner por lo pronto la siguiente, donde están los puntos de contacto. Ok, déjame ir para allá entonces. Ahí. Ahí. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos a sus órdenes, tanto Darlene como su servidor, además de la diócesis, que es en realidad donde está la base. Nosotros somos miembros del fórum, junto con otras 10 personas o 11, ahorita no sé cómo hemos quedado, que somos de distintas parroquias y que estamos ocupados, no preocupados, sino ocupados en poder ayudar a que se viva plenamente este proceso en las parroquias y sobre todo con lo que mencionábamos al principio, que es una de las direcciones que marca, valga la redundancia, el directorio para la catequesis. De hecho, lo dice, toda la catequesis debería de ser de acuerdo al aspecto catecumenal. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, entre mejor preparados estemos, entre más apliquemos el proceso, más podremos hacer iglesia. Así es. Creo que no va a haber, o si hay, serán por medio de la comunicación, Darlene. Aunque tenga como 15 minutos, podemos retirarnos porque ya se hambre. Ok, vamos a cerrar con la oración rapidito y
y ya luego entonces cerramos la sesión. Ok. Si me acompañan en la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor de todo, te alabamos, te honramos y te damos gracias. Bendícenos al salir de esta reunión, armados con entendimiento, pensamientos e ideas para servir a estos catecúmenos, candidatos y familias. Aunque a veces parece imposible, sabemos que contigo todo es posible. Ahora, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme. Tú que eres mi Dios y mi Salvador. Que las familias que tocamos se fortalezcan en su fe y brille su luz para los demás. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benny, we can stop recording.